La pregunta del millón es, ¿en qué momento nos comenzamos a transformar en México? Publicado en Actualidad y Entrevistas el 8 de febrero de 2018 por Juan Andrés Guzmán en ciperchile.cl. Mientras las señales de la expansión de la narcopolítica son innegables, Carabineros, la policía más importante desde el punto de vista territorial, pasa por una feroz crisis de corrupción, peligrosa mezcla. México es un ejemplo de lo que pasa cuando el Estado no controla el territorio. Pero antes de esa pesadilla está Argentina, donde policías, alcaldes y narcos trabajan juntos. ¿Dónde está Chile? El investigador Matías Duguay da luces sobre un tema que la Academia Chilena no ha abordado a fondo. Resalta que cuando los agentes del Estado se corrompen, hacen negocios suspendiendo la ley para los amigos y manteniéndola para el resto. ¿Les suena conocido? La pregunta del millón es esta: ¿en qué momento nos comenzamos a transformar en México? ¿A partir de qué punto todo empieza a irse a la mierda? Ese es el miedo que tenemos todos, y no es algo sencillo de determinar, reflexiona el politólogo argentino Matías Duguay, investigador senior del Instituto Max Planck para el Estudio de la Sociedad. Las lecciones e intuiciones que extrae Duguay sobre lo que pasa en el continente y particularmente en su país pueden servir para iluminar lo que ocurre en el nuestro, donde la academia ha investigado poco estos temas y donde, aunque el nivel de violencia parece estar lejos del que padecen nuestros vecinos, se observan preocupantes y estrechos nexos entre narcotráfico y política, como lo muestran los reportajes de TVN y CIPER sobre el alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera. Los hallazgos de las investigaciones de Duguay contradicen algunas ideas que tenemos sobre la expansión de los mercados ilegales. Por ejemplo, solemos creer que el dominio narco surge cuando el Estado se retira de los barrios. Sin Estado, sin policías, autoridades locales, servicios públicos, etc., se asume que la violencia crece y estalla. En consecuencia, tendemos a pensar que la solución pasa por tener más policías y autoridades fuertes, con pantalones, se dice en las elecciones, pues el enemigo natural de la delincuencia debería ser el carabinero. La realidad no es siempre así. Duguay sostiene que uno de los problemas de Latinoamérica es que los mercados ilegales se alían con los agentes del Estado para expandirse, es decir, el Estado siempre está, y eso vuelve más potente al mercado ilegal. Esa es la característica del caso argentino. Si se quiere trazar la ruta que va desde los niveles de violencia chilenos hasta la pesadilla mexicana, el camino pasa necesariamente por la fase argentina. En esa fase, el Estado regenta los negocios ilícitos, dice Duguay. Ese Estado mantiene un enorme poder y los mercados ilegales no pueden enfrentarlo. Sus agentes, explica el investigador, tienen más información, más fuerza y una ventaja clave. Controlan la burocracia y pueden hacer que las cosas queden registradas de una forma distinta a cómo ocurrieron. ¿Qué tan cerca estamos de esa fase? Hace justo un año, el capellán del Hogar de Cristo, Pablo Walker, denunció la existencia de un estado de sitio narco, que en las poblaciones coarta el acceso al Estado de Derecho a casi 1 millón de personas. Su denuncia no llamó la atención ni fue desmentida. Si la damos por cierta, al menos en esos territorios, podemos estar bastante más cerca de lo que creemos de la fase argentina. Por supuesto, no tenemos todavía los estallidos de violencia que sacuden cada tanto a las favelas de Río de Janeiro, ni somos víctimas de las matanzas que se desatan en México, pero esa menor violencia puede ser un indicador engañoso. La ausencia de estallidos no necesariamente muestra la ausencia de poderes ilegales. Contra lo que se cree, dice Duguay, cuando hay un importante nivel de acuerdo entre Estado y delincuencia, los reventones son ocasionales, pues el control de los agentes del Estado sobre los negocios evita que la violencia se dispare. En los lugares donde la policía deja al narco trabajar, este se vuelve frecuentemente el que ayuda al vecino que no puede pagar cuentas, dona para las festividades y en general produce certidumbre donde las vidas están amenazadas por altos niveles de contingencia, escribe Duguay. Por supuesto, esa certidumbre y ese orden son solo para los que están dentro del clúster, no para los que estamos afuera. Usted y yo somos ganado y nuestros barrios coto de caza.
a la luz de las investigaciones que hay sobre Carabineros, desde el megafraude de 26.000 millones de pesos a las pruebas aportadas en el caso Huracán, es urgente preguntarse e investigar si ese poder tan grande está en condiciones de resistir y enfrentar al narcoestado del que habla el sacerdote Walker y que se observa en el caso de San Ramón. Los factores que hacen que las policías o autoridades entren en vínculos con distintos tipos de actores ilegales no están del todo claros. Puede ser, por ejemplo, que estos acuerdos se vean como no tan malos o incluso lógicos cuando se extiende la idea de que todos en Chile somos corruptos. Cuando, por ejemplo, la élite económica que disfruta de la mejor posición de la sociedad se colude en los precios de los productos o elude impuestos, eso da una señal hacia abajo. Los actos venales de una élite pueden generar incentivos para que otros hagan lo mismo y comienza a extenderse una moral según la cual tengo que hacer lo mismo que los otros para salvarme, ya que todos están robando, robar está legitimado, dice Dewey. Lo que es claro es que los mercados ilegales no se ubican en los márgenes de la sociedad, como se sostenía hace algunas décadas, sino que están integrados a la parte central de la economía. Una estimación de Economist de 2013 fijó en más de 600.000 millones de dólares el monto de los intercambios que violan la ley, cifra que incluye desde venta de drogas a arte robado, pasando por fraude financiero y elusión tributaria. En un reciente libro, Tolerancia como forma de distribución, la investigadora norteamericana Alicia Holland aborda las razones de la vista gorda de la autoridad en Latinoamérica. Se pregunta por qué la exigencia de cumplimiento legal es estable y uniforme en algunos contextos y volátiles en otros. En el caso chileno, pregunta, ¿por qué podemos cobrar impuestos a la élite, pero se permite a vendedores callejeros operar en algunas áreas, mientras que en otras son perseguidos vigorosamente? Holland sostiene que los políticos eligen no hacer cumplir la ley cuando eso va en su beneficio electoral, enfocándose en las leyes que son violadas por los pobres. Holland argumenta que el incentivo de los políticos depende de dos factores. 1. Si los programas sociales ofrecen una alternativa a la violación de la ley. Y 2. Si los políticos dependen de los votos de los pobres para ganar una elección. Políticas sociales insuficientes y necesidades electorales alimentan la vista gorda de las autoridades. Al igual que Dewey, Holland detecta que en Latinoamérica la política convive con lo ilegal, lo administra. Eventualmente en ese juego, en parte forzado por las necesidades sociales, el delito puede escapar de control. Si uno se pone en los zapatos de los políticos, dijo Dewey a Ciper Chile, los tipos quieren gobernar, quieren tener paz social, llevar a cabo sus proyectos políticos, no quieren conflictos, entonces toleran ciertos mercados, sobre todo si son muy legitimados en la sociedad. Por ejemplo, lo que son los mercados persas en Chile, donde muchas cosas son robadas o falsificadas. Ahí la tolerancia forma parte del intento por mantener la estabilidad y reproducir la paz social. Si algunos agentes del Estado establecen fluidas relaciones con lo ilegal, es claro que el Estado no desaparece del territorio, pero lo que sí desaparece es el Estado de Derecho. Dewey explica que eso es lo que los agentes le ofrecen a las bandas de narcos, a los comerciantes ilegales y a todos a quienes les toleran sus ilegalidades, la supresión durante un tiempo y en determinadas zonas del Estado de Derecho. Y así, como algunos agentes del Estado administran la ley, a veces la anulan, a veces la hacen exigible, vuelven productivo el poder Estado de Derecho. Yo puedo perfectamente como inspector no solo falsificar documentos, sino más sutilmente interpretar y aplicar normas para un lado o para otro. Ahí hay un espacio que pueden administrar los representantes de la ley, explica Dewey. Ese espacio de supresión del Estado de Derecho no lo aprovechan solo los comerciantes ilegales de marcas truchas o droga. También es un negocio que se ofrece a las encumbradas élites cuando, por ejemplo, se les acepta saltarse la ley tributaria eludiendo con ingenio la norma. Matías Dewey dice que siempre ha creído que lo importante es tratar de formar buenos representantes del Estado.
gente a la que se le den todos los beneficios para que sea fiel al ordenamiento jurídico. El problema de muchos países es que los agentes del Estado no son fieles al Estado, son fieles a otros intereses. No puede ser que un joven se transforme en policía después de un curso de 2 meses. Matías Duguay cree que, al contrario, ingresar al Estado tiene que ser muy difícil. La construcción de instituciones que elijan bien quién entra y quién no debería ser el primer objetivo de los gobiernos. Lo que pasa es que es mucho más tentador tener fuerzas policiales y de seguridad que estén al servicio del gobierno de turno, concluye Duguay. Este artículo en extenso lo podrán revisar en www.ciperchile.cl bajo el título La pregunta del millón. ¿En qué momento nos comenzamos a transformar en México? Gracias por escuchar y compartir.